Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Natalia Ascani, soy médica clínica, dermatóloga y bueno, un placer estar acá en San Jorge nuevamente recordando viejos tiempos. La pasamos muy bien acá siempre, son excelentes anfitriones. Miguel, gracias por continuar con esto que nos hace tanto bien. Bueno, nos reunimos acá un viernes a la tarde, mucha concurrencia, no había dudas de esto, así que un aplauso. Excelente, como siempre. Un viernes a la tarde nos une la misma locura, yo siempre digo, de estar acá pensando y educándonos un poco más para poder ser más fácil la vida de nuestros pacientes, ¿no? A esta gente que confía en nosotros. La idea es que entre amigos, con la misma locura, tengamos el placer de escuchar a Eduardo Paesani, él es de Córdoba, nos viene a visitar. Este tema es fundamental para nosotros porque tenemos muchas dudas, más que todo también en estos, obviamente, y en estos lugares por ahí rurales o no tan cerca de las ciudades grandes, donde se nos dificulta a veces la confiabilidad de los laboratorios, que es muy importante tener bien en claro esto, el tiempo que pasa, si es fidedigno o no. Así que bueno, teníamos muchas dudas. Miguel hace bastante que tenía ganas y yo le dije, sí, dale, vamos. Le vamos a preguntar. Tenemos una amiga en común, que yo la conocí hace 2016, que es Andrea Daguero, que la adoro, es una amiga que tenemos yo. Sí. Le pregunté a ella, escuchame, por favor te pido, necesito el teléfono. Yo te lo paso, Nati, estoy mañana con él. Así que bueno, ahí contactamos con él. Él tiene un currículum, es especialista en química clínica y aparte es docente de posgrado y de pregrado de diabetes y de nutrición. Así que bueno, tenemos un docente que va a poder un viernes a la tarde, coordinar para que las neuronas estén atentas. Sigue llegando gente, sigue llegando gente, así que agreguen por favor sillas porque vamos a copar todo el lugar. Bueno, para nosotros es un placer tenerlos acá desde el capítulo del litoral y desde Miguel, desde San Jorge, todo tuyo. Muchísimas gracias. Sí, una preguntita. ¿Quiénes son bioquímicos? Levanten la mano. Mira todo. Médico contra bioquímico. Qué bueno que está. Bueno, no sé si me merezco tanta presentación porque ya veo que dicen, ¿para eso vino? Claro, después. Pero bueno, un placer. Muchas gracias, Sociedad Argentina de Diabetes Litoral. He estado mucho tiempo en la Sociedad Argentina de Córdoba y sé todo lo que esto cuesta, ¿no? Es decir, cuando uno está sentado acá no sabe todo lo que pasó. Todo lo que pasó antes para que esto pudiera ser, muchas gracias, para que sea posible. Gracias a su presidenta, gracias a Miguel, que se movió con todo y que me pidió que les diera de todo en 2 horas. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero algo vamos a hacer. Entonces, como no sabía bien qué darles, dije, mejor que trabajen ellos. ¿No les parece? Mucho mejor. Bueno, escúchenme una cosa. Acá somos todos grandes, yo sobre todo, que debo ser el más grande. Somos todos grandes, no venimos a aprender lo que ya nos enseñaron en la facu o lo que nos enseñó la vida en los hospitales todos los días, sino que venimos a sacarnos las dudas que tenemos. Entonces, mientras las podamos resolver, acá estamos. Y si no, googlearemos entre todos, ya veremos qué hacemos, ¿no es cierto? Bueno. La idea de la clase de hoy está dividida en 2 partes. Una que vamos a hablar un poco de glucosa, un poco de hemoglobina A1C y después vamos a hacer una segunda parte donde nos vamos a meter dentro del metabolismo de los lípidos como una de las
cuestiones más importantes a cuidar en nuestros diabéticos después de la glucemia, ¿no? Entonces lo dividí así y traté de buscar, de armar una clase que no fuera una clase teórica de lo que ya muchos sabemos, sino que fuéramos viendo qué podemos hacer o qué tenemos que tener en cuenta cuando el resultado del laboratorio llega a las manos del médico. Esto es algo que muchas veces cuesta y que a los bioquímicos nos cuesta. Y hubo palabras de la doctora que son ciertas. ¿Le creo o no le creo? Porque, menos mal que tengo algunos camaradas, pero a veces también los médicos son de lo peor. Porque ellos quieren que le dé tal cosa, y si no le da tal resultado, dicen, ¿pero cómo? Bueno, entonces, para que quedemos bien los bioquímicos y para que los médicos confíen en nuestros resultados, es que armé una clase para que tengamos en cuenta algunas cosas que yo sé positivamente que muchas veces no se tienen en cuenta. El resultado del laboratorio lamentablemente se ve reflejado en un número y nada más. Ese número nos hace tomar una decisión, sobre todo al médico que tiene que tomar una decisión de un cambio terapéutico, de un diagnóstico, de decidir si sigue o no con el tratamiento que el paciente tiene. Entonces es muy importante que el médico tenga un resultado fehaciente. Pero para que él también crea en esos resultados, va a tener que tener en cuenta algunas cosas que muchas veces no se tienen en cuenta. No solo el médico, muchas veces los bioquímicos no tenemos en cuenta tampoco. Entonces nos vamos a poner en primero que todo, conocer que los resultados de laboratorio están afectados por múltiples cosas. Y entonces tenemos errores preanalíticos, analíticos y errores inherentes a la variación biológica, propiamente dicha. Entonces, si una glucemia da 126, pero el paciente previo a ir al laboratorio, sin querer, muchas veces porque no saben, están en ayunas pero se comieron un caramelo porque se sentían mal, esa glucemia no puede ser glucemia diagnóstica, ¿sí? Si el paciente no vino con 8 horas para hacerse la glucemia, y después vamos a discutir entre todos si el paciente vino o no en ayunas para hacerse el lipidograma, porque la tendencia mundial es basta de ayuno. Pero esto lo vamos a discutir entre todos y nos lo vamos a llevar puestos y después cada uno indagará y verá qué hace con esos resultados, ¿no? Bien, el error analítico, y eso el médico no tiene nada que ver con el error analítico, es el bioquímico quien tiene que demostrar que su resultado está bajo control de calidad, porque todo puede estar perfecto, el paciente viene con todas las indicaciones preparado adecuadamente, pero si el autoanalizador no funciona correctamente, ¿por qué? Ahí está la función del bioquímico. He escuchado muchas veces, pero ustedes aprietan un botón. Y es cierto que aprietan un botón. Pero ese botón tiene control de calidad, inicia con una determinada temperatura, etcétera, 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 que solamente el bioquímico sabe cómo tiene que funcionar eso. Entonces los bioquímicos tenemos que asegurar esa calidad, pero al médico no le interesa lo que nosotros hacemos para esa calidad. Nosotros se la tenemos que asegurar. Ahora sí es bueno que cuando un médico dice, ¿sabes que las hemoglobinas no me están dando de acuerdo a lo que yo espero? Por lo menos poderle mostrar una carta de control de calidad y decirle, mira, mi equipo, mi aparatología está funcionando correctamente porque el control de calidad me da esto. Y después, tener en cuenta esto que es la variabilidad biológica, las etapas de la vida, el ritmo biológico, la hora en que tomo, no sé, el ejemplo clásico es el cortisol.
que no lo puedo tomar a cualquier hora y que dependerá si lo tomé a las 8, si lo tomé a las 4, el valor que tengo que tomar. Eso pasa con la glucemia, pero no pasa con la hemoglobina 1C. Entonces empezamos con las ventajas. Quiero controlar, me cuesta mucho que este paciente llegue al laboratorio en ayunas. ¿Qué hago? ¿Le pido una glucemia o le pido una hemoglobina 1C? O le pido las dos cosas y veo qué pasa. Muy bien. Entonces, esto para mí es fundamental. Para el preanalítico, el consejo del médico es sagrado. Es decir, cuando el médico le dice, usted no vaya, si no vaya, pregúntele al bioquímico, el bioquímico lo va a mandar y le va a decir qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Me he peleado muchas veces con los médicos, muchas, porque hacémelo igual. No, no te lo hago. No, pero la muestra, no te lo voy a hacer. Punto. Y ya está, porque el paciente no está en las condiciones adecuadas para hacerlo. Y eso lo tenemos que aprender entre todos. Lo tenemos que aprender médico, bioquímico, enfermero, todos los que participamos del equipo de salud. Respecto de lo analítico, bueno, ya dijimos, ¿sí? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es el cuidado de la muestra. Muchas veces tomamos una muestra inadecuadamente. ¿Hacen estos gases? ¿Tiene parina? No. Pero no se va a coagular porque recién se lo sabe. Punto. Miren cómo se ríen. Entonces nos paramos y decimos, no te lo hago. Pero el doctor parece ni más odioso. No, porque me tapas el aparato, los resultados no son fehacientes, etcétera, etcétera, etcétera. La glucemia, la hemoglobina, el colesterol, lo que quieran. Cada uno tiene una manera de cuidar la muestra. Entonces, yo no puedo tomar una muestra y guardarla en la heladera y hacerla pasado mañana si le voy a hacer una glucosa, pero sí si le voy a hacer una hemoglobina 1C. Entonces, en eso, el diálogo entre el médico y el bioquímico es fundamental. Por eso es ideal cuando trabajamos en un lugar donde el bioquímico lo tenemos en la puerta del lado y podemos pararnos e ir y preguntar. Muy bien. Y ahora ya nos vamos a ir metiendo en el resultado. Y yo creo que cuando nosotros hacemos diagnóstico de diabetes, no vamos a venir a dar los valores del diagnóstico. Pero sí he visto muchos médicos, algunos muy buenos, que trabajan como corresponde, como todos los que están acá, y algunos que dan ganas de ir y decirle, doctor, si se hace un cursito de diabetología, porque claro, y a usted le debe pasar lo mismo. Bien. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones como es el riesgo de tener diabetes, el valor de la glucosa tiene casi más valor que tener una glucemia de 200 que me hace un diagnóstico de diabetes. Y punto, se termina. Entonces, si nosotros recordamos, tenemos glucosas en ayunas alteradas, aquellas glucosas que están entre 100 y 125. Ahora, yo les cuento a los médicos, para que se agarren un poquito de la cabeza, que una glucosa de 125 puede ser una glucosa de 118 o una glucosa de 131. Y no está mal hecha. ¿Por qué? Porque existen errores aceptables de cada técnica. Entonces, una glucemia de 100 es una glucemia que está entre 97 y 103. Por ahora no nos pasa nada, pero si es 126 y está entre 124 o 121 y entre 130, hay una diferencia grande. Entonces, la voy a sumar a todo lo que le pasa al paciente, no solo esta glucemia. Repetiré la semana que viene a ver qué pasa. Las repeticiones, acuérdense de no modificarle nada al paciente. No le modifiquen la dieta, no le modifiquen el ejercicio físico, no le modifiquen nada. Porque si yo tengo una glucemia de 105 hoy, dejo de comer hidratos de carbono,
modifico corro todos los días, cuando vuelva la semana que viene voy a tener una glucemia más baja. Entonces no me sirvió de nada hacer esa repetición. Tenemos tolerancias a la glucosa alterada, que en realidad hoy es para lo único que sirve la prueba de tolerancia a la glucosa y para diabetes gestacional, ¿no es cierto? Pero la prueba se sigue pidiendo y se pide bien cuando estoy en la duda, cuando tengo estas glucemias que un día le dio 120 y el otro día le dio 130 y otro día le bajó a 110 y ahí estoy. Lo ideal es una prueba y ver si realmente es un paciente diabético o es un intolerante. Y hoy tenemos a la hemoglobina A1C que si me da entre 5,7 y 6,4%, también me está prendiendo la luz roja. Esto, la Sociedad Argentina de Diabetes sigue peleando para que no sea usada la hemoglobina en el diagnóstico. Ahora yo les voy a enseñar a ustedes cuándo sí la puedo usar sin que la Sociedad Argentina se entere. Pero digamos, entiendo, nosotros todos nos regimos por la Sociedad Argentina de Diabetes y la OMS y bueno, todas las entidades. Pero ¿cuándo yo puedo decir o cuándo mejor no la voy a usar? Bajo ningún concepto. Bueno, entonces acá aparecen estas curvas, que es vieja esta diapositiva, pero a mí me sigue siendo muy útil. Porque fíjense, cuando un paciente que no es diabético transcurre y pasa por la intolerancia, por la glucemia en ayunas alterada y llega a la diabetes tipo 2, le pasa todo esto que vemos en estas 4 líneas. ¿Qué pasa con la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina aumenta y es marcada en la diabetes. La secreción de insulina tiene este pico, es decir, en la intolerancia el páncreas, la glucemia sigue siendo normal, pero el pobre páncreas no da más de liberar insulina para mantener la euglucemia. La glucemia postprandial no se ve tan reflejada en la etapa de intolerancia como lo es cuando ya aparece la diabetes tipo 2. Y la glucemia en ayunas solo se encuentra ya elevada realmente por encima de 126 cuando estoy en presencia de la diabetes. Fíjense, todos estos estadios traduzcanlos a glucemias en ayunas. Me voy a encontrar con un montón de glucemias que me están marcando esto. Entonces, a los bioquímicos, fundamental tener una técnica de glucosa absolutamente bajo control de calidad. A los médicos, tener en cuenta qué le está pasando al paciente. Entonces, es una diapositiva vieja, fíjense, de 2007, pero muy representativa de lo que nos está pasando y de lo que nosotros estamos buscando. Porque cuando nosotros estamos ya acá, tenemos un montón de cosas que ya el paciente es diabético. Ahora, acá, ¿qué hago con este paciente? No quiero que llegue acá. Le tengo que dar otro hábito alimenticio, le tengo que dar ejercicio físico, no sé, en algunos casos habrá que darle alguna medicación como la metformina, no sé, eso ya no es cuestión nuestra, pero el médico tendrá que resolver qué va a hacer para que el paciente no llegue acá. Por lo tanto, el valor de la glucemia en estas etapas es fundamental. No nos olvidemos que esto es diabetes tipo 2, ¿no? Muy bien. Y este cuadrito, yo después si quieren les dejo la clase, es un cuadrito muy simple y complicado al mismo tiempo, porque me habla de que todo lo que vimos recién se debe a que el páncreas está reduciendo su masa de células beta, ya sea su masa y la función de las células beta. Podríamos hablar 3 horas de qué pasa en la célula beta que hace que esa célula beta no secrete. Pero a medida que la masa de células beta está reducida o que su función está reducida,
la pulsatilidad de insulina también va a estar reducida. Y esto va a llevar a que el hígado diga, ah, ¿no hay insulina? Glucagón. Vaya, largo glucemia. Acá, el músculo no la consume. ¿Y qué hago con esta glucemia? La dejo circulando y todos estos efectos van a llevar a la hiperglucemia. Marcador de cualquier tipo de todas las diabetes que tenemos en la clasificación de diabetes. Por lo tanto, esto es fundamental, entender que existen, esto está muy simplificado con lo que pasa, pero que existe no un único factor que hace que la glucemia se eleve, sino que existen múltiples factores que la glucemia se eleve. Y estamos hablando de una determinación, la más barata, la que más se pide, la más simple, y sin embargo, una determinación que está haciendo que un médico tome una determinación terapéutica. Bueno, ¿qué podemos entonces usar en el laboratorio para evaluar todos estos procesos? ¿Sí? Y en el laboratorio vamos a medir glucemia, y para evaluar la hiperglucemia y la glucotoxicidad que tiene la glucosa sobre esas células beta, porque en realidad lo que está pasando es que cuando aumenta la glucosa empieza a ser tóxica para la célula beta a través de un montón de mecanismos, de los que no vamos a hablar ahora. ¿Cómo mido esa glucotoxicidad? Con una glucemia en ayunas, con una prueba de tolerancia oral a la glucosa, con una hemoglobina A1C. Ahora, no solo la glucotoxicidad afecta a la célula beta, sino la lipotoxicidad aumenta también, porque a través de un montón de mecanismos comienzan a aumentar los lípidos, se empiezan a modificar las distintas lipoproteínas que vamos a ver en la segunda etapa, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo mido? Básicamente, bueno, se sugiere ácidos grasos libres, es muy difícil, es una técnica que no está, pero lo pongo como en algunos trabajos de investigación donde hay técnicas totalmente evaluadas y todo lo demás, se han medido los ácidos grasos libres. Pero básicamente el lipidograma básico. Fíjense que acá hemos puesto la VLDL y en los laboratorios hoy no hay para medir VLDL. Sin embargo, la podemos medir perfectamente. ¿Ustedes la saben medir? Glicemia dividido 5. Podría ser una un poquito más precisa. Piénsenlo. Vamos a ver qué pasa. Piensen. Yo después les tomo a la salida, me tienen que dejar con nombre, número de documento y la respuesta. ¿Usted la sabe la respuesta, doctor? Creo que sí, pero no me animo a meter la palabra. No, hay que animarse, hay que animarse. Ya dijimos que éramos gente grande, que el error no nos iba. Yo no les voy a contestar. Bueno, algo nosotros que no sé. calculamos la LDL, la calculamos permanentemente. Yo soy muy cara dura y cuando me pregunten algo que no sepa, les voy a decir, no sé. Nosotros calculamos LDL casi permanentemente. No me cambie la clase. Acá la pregunta fue, ¿sabe calcular VLDL? Bueno, estoy cerquita porque... No sé, piénselo primero, no me venga Sí, a cambiar. nosotros sabemos que LDL son lipoproteínas cargadas en triglicéridos. A veces, no siempre. No son las que salen del hígado alguna vez. Sí, pero las que circulan, Las que- ¿cómo sé que están cargadas de triglicéridos? Bueno, lo que sé, están cargadas de triglicéridos. Pero ¿cómo sé si las que están circulando no intercambiaron con la proteína Bueno, siempre transportadora de siempre intercambian con LDL. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Cómo se calcula la VLDL? Más otras cosas. Cuando yo calculo la VLDL, no estoy calculando solo la VLDL. Al colesterol total le resto la H y la L. La HDL. Le resto al colesterol total la HDL y la LDL. Lo que me queda...
Lo que me queda no es VLDL, es IDL si hay, es VLDL y también es remanente de kilomicrón. Y ahora después vemos cuál es la importancia. Pero así de fácil, le resto al colesterol total la HDL y la LDL. Y voy a tener lo que en realidad yo llamo VLDL, que se supone que es VLDL porque el paciente está en ayuna, que la IDL fue totalmente eliminada y que los remanentes de kilomicrón también, entonces digo es VLDL. Hoy hablamos de remanentes, de lipoproteínas remanentes, a esa diferencia. ¿El valor tiene que ser menor de 30? El valor tiene que ser menor de 30. Hasta 30 es un valor aceptable. Bien, resistencia a la insulina. Esto no se usa. Yo lo pongo porque, claro, larguen el OMA. Y a la insulina, úsenla para determinadas cosas, menos para diabetes. Entonces, la insulina puede servir para un insulinoma, puede servir en casos muy puntuales o en una insulinoresistencia que está muy elevada. Yo digo, bueno, este paciente puede tener una enfermedad cardiovascular. Es más marcador de enfermedad cardiovascular que qué le está pasando al páncreas. Pero lo puse ahí porque en muchos trabajos uno ve que la resistencia a la insulina la miden con el OMA y siguen calculando OMA y siguen usando la insulina. Eduardo, me parece que está metiendo el dedo en la llaga ahí porque hace más de 15 años que cuando el Congreso vamos lo dice el OMA no existe, la insulinemia no se pide. Y nosotros vemos que cada vez más piden insulinemia. A ver, ¿Pero por qué estoy metiendo el dedo en la llaga? Porque, digo, el partido. Los Nutri todos tienen eso, evidentemente, lo que pasa es que tiene una indicación o tiene una formación. El OMA se pide la rutina. Y a nosotros sí claramente que no lo pidamos, pero empezamos a ver que muchos médicos y muchos especialistas están pidiendo insulinemia. Y vos decís, Y por ahí por el síndrome metabólico. Claro. La insulinemia tiene más que ver, por eso, al último yo puse una diapositiva si teníamos tiempo, que no creo que tengamos, pero que la insulina, en realidad una insulina alta, estoy hablando de 150 unidades, dice, pobre tipo, puede tener una enfermedad cardiovascular. Él mide la insulinoresistencia, sí, pero la mide más, digamos, su valor tiene más sentido en evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular que en evaluar, para diabetes no sirve, directamente. En realidad la resistencia a la insulina la tenemos que ver clínicamente, el mejor parámetro con la lactosis hídrica o con los macrocodomas, o también hacer la relación triglicérido-HDL por encima de 3, estaría dando insulina. Está perfecto, pero ese valor de insulina aislado... La broma y la insulina nosotros como que la estamos utilizando en trabajo de investigación en OMA, pero la 30 y después le sube a 50. ¿De qué te disfrazas? Claro. Porque hoy lo piden... A ver, no es algo que yo determino, ¿no? Digamos, es algo que uno lee en los últimos trabajos, como que la insulina no es una determinación que en diabetes tenga un uso realmente. Sí. Claro, tiene tantas cosas que hacen modificar el resultado, desde el paciente hasta las técnicas, porque las técnicas de insulina ahora están mucho más... Hay muchísimos trabajos que avalan que si yo quiero pensar que la célula beta está beta agotada, pido un péptido C y no una insulina. Eso es otra cosa. Y es más, en muchos trabajos te muestran que el péptido C en ayunas, basal, tiene utilidad, pero que lo tendría que estimular cuando me da bajo. Si yo lo estimulo y me da una determinada cantidad por estimulación, la célula tiene péptido C, o todavía tiene actividad. Pero bueno, no nos metamos en ese tema porque no terminamos más. Pero, digamos, lo pongo acá porque, ojo, después cada uno también
somos libres de usar criterios. Yo digo lo que, por eso lo pongo acá. Lo pongo como una determinación de laboratorio que al médico le puede ser útil. No sé qué estará evaluando. En una de esas, el paciente sufre de hipoglucemia y el paciente tiene una insulina y en ese caso nos va a ser muy útil la insulina. En las insulinas, en las hipoglucemias ficticias, donde en realidad no se trata de la secreción pancreática, le pido un péptido C y bueno, esa insulina alta me va a servir y tengo un péptido C normal como es este. Alguien le está metiendo insulina, como aquella famosa película de Glenn Close que el esposo se supone que la mató con insulina. Bueno, y respecto de la autoinmunidad, tema que ni lo vamos a tocar, pero bueno, en el laboratorio podemos pedir los autoanticuerpos, que son estos los que están en boga, digamos, los que se usan, hay técnicas para hacerlo, que si por ejemplo son útiles cuando yo tengo un LADA, ese paciente que lo tenemos clasificado como tipo 2 y nos responde y todo lo demás, y la cuestión que tiene autoanticuerpos, y entonces me sirve. Yo me quedé calentito con el BLDL. Me quedé calentito. Vos sabés que soy violento, pero la utilidad clínica que le doy yo a la interpretación es que cuando un paciente tiene mucho triglicérido, o sea, mucha BLDL supone, ¿no? Las LDL son pequeñas y densas y muy heterogéneas. No lo sé. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Puede que no las tenga lípidos a las LDL pequeñas y densas. No es bueno, el triglicérido alto... un marcador, así que yo digo... Un triglicérido de 3 nos está diciendo que las LDL que están circulando son muy agresivas. Está perfecto. Muy heterogéneas. Pero ojo, porque yo también puedo estar evaluando cómo es la VLDL. Porque si la VLDL es rica en colesterol, es pequeña y densa y atraviesa la pared del endotelio. Entonces también importa conocer, porque acuérdense que cuando yo digo VLDL estoy diciendo colesterol de VLDL. Y si está elevado es porque es una VLDL rica en colesterol. Por lo tanto, pobre en triglicéridos. Por lo tanto, pequeña y densa y por lo tanto atraviesa el endotelio. Ese es el punto, más que el cálculo, digamos. Bueno, eso lo vemos en la próxima clase. Es tan fantástico lo que dijiste que sería fantástico que lo repitieras. ¿Que repita? Perdón. Y la última frase, donde dijiste, porque si es alta en colesterol... Claro, si es una VLDL... Esa secuencia que dijiste. A ver, si estuvo tan clara... Yo lo voy a simplificar. Si el colesterol de VLDL me da elevado, es porque la VLDL, lo vamos a ver en la próxima, pero lo repito, es porque la VLDL es rica en colesterol. Por lo tanto, es una partícula pequeña y densa que atraviesa el endotelio vascular. Mientras que la VLDL rica en triglicéridos es tan grandota que no lo pasa. Lo que él dice también es otra de las consecuencias o de lo que nosotros podemos interpretar. Muy bien. Todos los pedidos que se encuentran en esta clase son auténticos. Así que nadie me diga que inventé nada. Paciente, le cambié el nombre paciente, todo eso, pero no importa. Rodríguez José, cama 3 de la UCI. Le pidieron glucemia, gases en sangre, porque su diagnóstico es cetoacidosis. Muestra en la heladera de enfermería tomada a las 7 horas. Fue el bioquímico. Che, hay una muestra en la heladera. Perfecto. Sigo con los pedidos. No, a ver. Sigo con este. Clínica médica, cama 4, año 1982, Hospital Córdoba. No, perdón. Bien, no estaba yo en el 82, era muy chiquito. Era muy chiquito.
Prueba de tolerancia oral a la glucosa para el paciente de la cama 4 y hemoglobina A1C. El diagnóstico es hiperglucemia. Perfectamente pedido. Muy bien pedido. Bueno, volvamos entonces. No, depende de la glucemia. Volvamos. Estos son dos pedidos que estuvieron ahí, reales. Bueno, a ver, trabajemos con este pedido. Error. ¿O está bien pedido? ¿El pedido está bien hecho? Sí, El pedido está perfectamente hecho. Si el paciente está con cetoacidosis, le tengo que controlar la glucemia y los gases en sangre. Ahora, a las 7 le sacó el médico porque se iba, porque terminaba la guardia, la puso a la jeringa. ¿Qué habrá sido el paciente? Primero, no sé si está heparinizada o con qué anticoagulante, si le puso o no le puso. Y segundo, fuimos como a las 8:30 de la mañana a la enfermería y la enfermera, doctor, ahí la muestra en el área. ¿Qué pasó? Gran enojo, porque no habíamos hecho la determinación que él había pedido, porque yo soy el médico. Eso lo escuché muchas veces también. Disculpen, pero es el momento que tengo para... Acá estoy yo, me siento capo acá parado. Disculpen los médicos, pero los bioquímicos, apláudanme. Apláudanme. Bueno, entonces, ¿qué pasó con esto? Lo que yo explicaba al principio, la muestra no fue conservada adecuadamente, se está pidiendo un análisis que hace 1 hora y media que la muestra está ahí, no tiene ningún valor. Para que ustedes se den una idea, una glucemia de 126 miligramos a las 2 horas que no se hayan separado los glóbulos, siempre estamos hablando del suero o los frisos, puede estar 10 años, ¿no es cierto? El suero, pero con los glóbulos rojos, a las 2 horas esa glucemia es de 110. ¡Opa! Imagínense que me trae un diabético o no sé qué. Bien. Y es proporcional, digamos. Es proporcional. Bueno, entonces, ¿cuáles son los detalles que tenemos que tener en cuenta para hacer determinaciones de glucemia? Es un método simple y todos los autoanalizadores lo usan, ¿sí? Son métodos enzimáticos, todos están recontracontrolados, lo que no significa que estén recontracontrolados por los bioquímicos. Si yo compro un equipo de la mejor calidad, compro Roche, compro lo que sea, pero no lo controlo, dejo el reactivo a temperatura ambiente y lo tengo que conservar a 4 grados, el autoanalizador no le está funcionando la temperatura, no sé, 1000 cosas. Eso es cuestión del bioquímico, que tiene que saber. Es ampliamente disponible, es muy barata y tiene una muestra única. Esto de muestra única también me hace recordar que no es más que la foto que me estoy sacando ahora. ¡Tac! Me saqué la foto y ya seguí caminando para allá y ya dejé de estar parado acá. Entonces la glucemia es una situación del ya, ahora y nada más. ¿Qué pasa dentro de 2 horas? No tengo idea. ¿Qué pasó a las 4 de la mañana? Tampoco lo ¿Puedo sé. hacer una crítica? Sí, doctor. Totalmente. Aceptamos críticas así como ustedes se la han aceptado. Viene el paciente con una glucemia de 120. Y Sí. dice, bioquímico me dijo que estoy bárbaro. Un desastre. No. Hacía Un 6 meses. desastre el bioquímico. Claro, hacía 6 meses que no hacía una El glucemia. bioquímico no tiene que hacer diagnóstico. ¿Eso es común o no? Sí, totalmente. Y vos decís, sí, bueno, pero eso es como dijo él, es como una fotito, una instantánea. ¿Me ves este resultado? 1500 veces por El día. doctor me dijo que estaba bárbaro, el bioquímico que se lo... ¿Me lo ves este resultado? Ya me dijo que estaba bien, pero igual lo traje. Sí, estás como la mona, mira. Claro. ¿Cómo? Claro, porque los pacientes miran el valor de referencia. Gran diferencia con un valor de corte clínico. Claro. El valor de referencia de la glucemia es hasta 110. El valor de corte clínico que me dice, ojo, luz roja es 100. No es lo mismo. Bueno, pero en un paciente, el objetivo terapéutico es una glucemia en ayuno entre 70 y 130.
Ese es el objetivo. Pero el bioquímico no tiene por qué decirle nada. El bioquímico quizá puede ir y decirte, che, tengo este paciente que me dio tanto, ¿por qué lo pediste? ¿Qué pasó? Eso es otra cosa. Sí. Donde entre vos y yo hablemos de un paciente y yo también esté seguro de que... Porque muchas veces dudamos los bioquímicos, también dudamos y también repetimos y vemos qué pasa. Pero cuando viene uno y dice, no, mira, ese paciente viene, está como la mona, ya hace mucho que viene con esas glucemias. Eso también es importante determinar, tener, ¿no es cierto? Decir, este paciente vaya siempre al mismo laboratorio, al que usted quiera, pero vaya siempre al mismo. Porque eso es un dato importante. Bueno, ¿cuáles son las desventajas de la glucemia que hay que tener en cuenta? Que sí o sí, para diagnóstico de diabetes requiere un ayuno de 8 horas, a no ser que el médico pida una postprandial. Prueba absolutamente descartada para diagnóstico, pero totalmente válida para el médico que quiera saber qué le pasa a su paciente después de desayunar. ¿Después de desayunar qué? ¿2 medias lunas con dulce de leche, manteca? No. De desayunar lo que él desayuna todos los días. Entonces, a mí me gusta que el médico me pide la glucemia porque el bioquímico me hace desayunar medias lunas. Y sí, va a tener 190. El pobre médico se volvió loco, dijo, qué mal que lo estoy tratando. No, la postprandial solo sirve para eso. El médico se la pide porque dice, ¿qué le pasa a este hombre después que come? Pero después que come, ¿qué? Lo que come todos los días. Y el médico dirá si lo quiere después del desayuno, después del almuerzo, después de, no sé. Es divino hacer glucemia lamentable, ¿no? Una alegría nos da los bioquímicos, pero bueno. Somos servidores del Señor. Gran variabilidad biológica, por eso tiene un amplio rango de valores de referencia. 70 a 110 es una barbaridad. Pero hay pacientes que tienen 80 y hay pacientes que tienen 90 y hay una gran variabilidad biológica. Yo debo tener 100 de glucemia, pero la gente joven tiene 85, ¿sí? Y esa es la variabilidad biológica. La muestra es inestable, como ya estuvimos viendo, está afectada por múltiples factores. Les cuento una anécdota. Prueba de tolerancia a la glucosa, donde tengo que hacer 2 glucosas, nada más, en ayunas y después de los 70 gramos de glucosa. La señora estaba sentada en la sala de espera, tejía, busca la billetera y no la encuentra. Pasillo largo como esto, y yo entraba en el laboratorio y la veo a la señora que sale corriendo. Y la sigo por atrás porque digo, ¿qué está haciendo esta mujer? Ya le di la glucemia. Y dice, ¡ay, no encuentro la billetera! ¡Mira! Abajo del auto, se tiró abajo del... Cuando volvió, se sentó a tejer. Yo le dije, señora, esta prueba de tolerancia... No me haga venir otro día. Señora, esta prueba de tolerancia murió. Corrió, liberó un montón de hormonas, de cosas. Todo el estrés que pasó hasta que encontró la billetera que estaba abajo del auto. Chau, la prueba nunca más volvió la señora, pero bueno, yo no se la hice ni me sentí culpable de un diagnóstico que no correspondía. Esa también, que muchas veces a mí me ha pasado, y calculo que a todos, que recibís pacientes que vos le pedís una prueba de tolerancia a la glucosa, suponete una glucemia en el límite superior de lo normal en ayunas, o una mujer embarazada, y uno muchas veces no le pregunta, ¿cómo te la hicieron? Pero sinceramente lo tenemos que preguntar porque me he llevado sorpresa, es decir, me mandaron a comer 2 medialunas y un café grande, me dieron la prueba y me dijeron que me vaya a mi casa y que vuelva a las 2 horas. Claro. O sea, esas pruebas no te sirven de nada. Me parece perfecto que lo pregunten. Me parece perfecto que lo pregunten. Así tiene que ser. Y los bioquímicos tenemos que aprender y los médicos tienen que aprender que todo esto está ahí, es nuestra realidad. Bueno, rápidamente porque venimos muy atrasados, por charlar. Bueno, glucometers, los uso, no los uso, sí. No los voy a usar para hacer diagnóstico y la ADA sugiere que no se usen en
screening de diabetes por la gran cantidad de falsos positivos y falsos negativos, pero no solo por el aparato, sino también por esto de que los screenings generalmente se hacen a cualquier hora del día. Entonces, ¿cómo le digo yo a un paciente, sí, tiene la glucosa alta, pero ¿sabe qué pasa? Es porque usted vino a las 4 de la tarde. Muchos pacientes no entienden eso. Ellos ven este resultado que les tenía que dar menos de 100 que me tenía que... Entonces, no los recomiendan para eso. Sí son recomendados en el monitoreo de pacientes tratados con insulina y con agentes orales, controlados, ¿no es cierto? El médico le pide su control. Un detallito a tener en cuenta. No le pidan a los pacientes que con la jeringa que yo le saqué sangre para hacerle la glucemia, le ponga sangre en el aparatito, para controlar el aparato. ¿Eh? Claro, sí, pero me pone, el doctor me dijo que me ponga. Entonces, ¿qué pasa? Tengo entre un 10 y un 15% de diferencia, porque yo lo hago con plasma y el aparato lo hace con sangre entera. Por lo tanto, para los bioquímicos la fracción de ensayo es diferente. La cantidad de plasma que yo uso para una cosa o para la otra, la cantidad de plasma que está, es diferente. Entonces hay no es un error, es una diferencia técnica entre 10 y 15%. Entonces cuando ven que le dio 100 en el laboratorio, pero le dio 115, le dio 90, no, el aparato no anda, etcétera. Hoy los aparatos glucométricos están absolutamente controlados, son de excelencia, digamos, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta eso. Hay algunos aparatos que hacen el cambio, que modifican el resultado en función del volumen. Por eso también hay que leer muy bien el instructivo del aparato. Bueno, vamos al otro pedido. Prueba de tolerancia oral y hemoglobina 1C. Hiperglucemia, el paciente está en clínica médica en la cama 4. Hay un primer error que lo he peleado muchas veces con mis practicantes, muchas, y les he tirado la muestra a la pileta. Las camas no tienen sangre, porque si en el medio de que vino la doctora y le pidió al chiquito que estaba en la cama 4 una glucemia, y en el medio vino otro médico, le sacó el pacientito de la 4, se lo puso en la 2 y le puso en la 4 otro que necesitaba, listo. Cama 4. No tienen venas las camas. No le podemos sacar sangre. ¿Qué error tiene este pedido? Nunca pedir una prueba de tolerancia a un paciente que esté internado. Que está con... una crisis asmática y le pusieron corticoides. Claro. Ojo, si le pido una hemoglobina 1C, la hemoglobina no se ve alterada por muchas cosas. Entonces me está dando un poquito... Por ahí llegan esos pacientes que no sé si son o no son diabéticos. Entonces pido una hemoglobina. No está mal medida. No está mal medida. Bien. Es interesante lo que decís, porque hasta hace muy poco tiempo muchos médicos que hacen internación discutían cuando uno pedía una hemoglobina glicosilada. Y hay muchos motivos por los cuales uno pide un paciente en internación, incluso en terapia, de hemoglobina glicosilada. Pero muchos colegas creen que eso solo se pide para control en pacientes internados. No. Con respecto a eso, con el hematocrito, que por ahí cuando se le está pasando suero, por ahí modifica la hemoglobina. Lo ideal es pedirla cuando el paciente recién ingresa. Cuando vos dudás, ¿no es cierto?, cuando el paciente recién ingresa. Sí, pero mejor cuando uno le va a sacar... La hemoglobina que está diluida o que, bueno, fisiológicamente bajó por debajo de 10,5, no hay que hacerla la hemoglobina. Y en las embarazadas... Bueno, pero todas esas son cosas que vos sos bioquímico, sí, tenés que tener cuidado. Vos también. Sí. Digamos, doctor, no le hagamos porque este paciente hace 3 días que está con suero, la hemoglobina se me puede modificar porque está muy diluido, tenía un hematocrito de 40 y ahora tiene uno de 33. Espere, cuando se vaya, espere unos días hasta que normalice. Voy a agregar algo que medio como que no tiene que ver, que no es un paciente internado. Pero yo lo que veo, no sé si los colegas, que por ahí un paciente tiene una glucemia en ayuna de 2,15
Y algunos médicos le piden una POPG. No. Bueno, Bueno, yo con ese paciente, pero a ese paciente yo lo mando a su casa. pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que Yo lo mando de última, lo mando a que venga la semana que viene a hacerse la segunda, si no tenía de antes. el bioquímico le decirle al paciente o llamarlo al médico y decir, mira, doctor, evalúelo bien porque tiene 2 kilos. No, háceme lejos, háceme lejos. Háceme lejos. Se ve. Háceme Que se te muere sacar el pelo del celular. Doctor, ¿y en las embarazadas en maternidad que piden siempre las pruebas de tolerancia? Sí. ¿Están internadas? No, pero internadas no. En general no tendría que hacerse una prueba, porque una No prueba... debería, no, por eso te pregunto, no No, debería porque está hacerse. afectada, están con suero, están con distintas drogas. No, sobre todo por la embarazada, la prueba de tolerancia que hace diagnóstico de diabetes gestacional es una prueba que no debe hacerse con pacientes internados ni con suero ni con medicación. Claro, embarazado no. Bueno, este paciente acá tiene prueba de tolerancia a la glucosa, está pedida, dice glucemia elevada con corticoterapia. Por favor, esto es re común. Están con corticoides y le piden la prueba de tolerancia a la glucosa. Bueno, vamos a pasar rápido. Esto es como se hace 3 días de dieta irrestricta, que no es comer como un bestia. Dieta irrestricta significa, bueno, miren, el almuerzo coma un bife con papas, después coma un platito de fideos, ese tipo de cosas. Para tener un páncreas activado, el ayuno no más de 16 horas, porque después si no tenemos la glucemia hepática. Evitar uso de medicamentos, no realizar actividad física durante la prueba, la señora que salió corriendo, no fumar durante la prueba, y paciente afebril, es decir, sobre todo que no esté enfermo, que no tenga bien. Bueno, esto era solo para recordar la reacción de glicosilación. Me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, ahí vamos lo más rápido que podamos. ¿Por qué la hemoglobina A1C tiene tanta importancia en el diagnóstico y en el control del paciente diabético? Cuando la glucosa está elevada, se une a las proteínas, en general a todas, pero básicamente a aquellas que son glicosilables, ¿no? Porque tienen determinados aminoácidos, etcétera, etcétera. Pero esta reacción, donde esta proteína con glucosa pasa a eliminar, es rápida. Quiere decir que si esta rápida y reversible. Quiere decir que si esta glucosa baja, esto vuelve para acá y no pasa nada. Sin embargo, si esta glucosa se mantiene en el tiempo, se forma la cetoamina, que ya no es más reversible. Y hablo de cetoaminas cuando tengo proteínas que tienen una vida media, como la de la hemoglobina, como la de las proteínas séricas, 20 días, 2 o 3 meses. Ahora, si esta glucosa sigue estando elevada y esta proteína no fue ni la hemoglobina ni la fructosamina, fueron proteínas de vida media larga, como el colágeno, por ejemplo, este proceso continúa y se forman los productos finales de glicosilación avanzada, responsables de muchas de las complicaciones del paciente diabético. Por ejemplo, se acumulan en riñón, uno de los motivos de la nefropatía diabética. Entonces, cuando yo mido hemoglobina A1C, estoy midiendo cuánto tiempo estuvo elevada la glucosa y estoy midiendo qué está pasando en el resto de los órganos y en el resto de las proteínas. Entonces, no es un valor así, ¡pah! Eso es lo que me está diciendo. Muy bien. Entonces, hasta 1997 diagnosticábamos glucemia con 140 para los jovencitos. En el 97 fuimos al Congreso de la ADA y nos dijeron que bajáramos los resultados a 126. Y en el 1999 ya se propuso que la hemoglobina fuera usada
para el diagnóstico de diabetes. Y en el 2010 la OMS la acepta con un valor igual o por encima de 6,5%. Ahora, hasta acá todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Esto, ¿cuándo? Señores bioquímicos, y les enseñan a los médicos. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo puedo yo decir esta hemoglobina de 6,9% la voy a usar para hacer diagnóstico de diabetes? Y cuando tienen Yo hemoglobina tengo entendido normal, que no la podemos usar para diagnóstico. Según la Sociedad Argentina de Diabetes. Ah, bueno. Pero acá estamos a nivel internacional. Claro, en este curso Entonces estamos. tenemos que Por buscar eso, acá la glucosa. respetemos a la Sociedad Argentina de Diabetes, pero tengamos un poquito de criterio de la suma de todo lo que podemos tener del paciente. Obeso, padres diabéticos, viene con glucemia Tienes que usar la elevada. técnica gol estándar para poder... Bueno, ¿qué pasa? Señores, hay un programa nacional de estandarización de la glicohemoglobina que está en Estados Unidos, que tiene un laboratorio principal. Ese laboratorio principal tiene laboratorios secundarios en el resto del mundo, Japón, Europa, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el que vende el reactivo de hemoglobina? Lleva su reactivo y este programa nacional se lo certifica que ese reactivo funciona espectacularmente. Y si no funciona, lo ayuda y le dice, mira, cambia esto, cambia el buffer, súbele el pH, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por allá me dijeron HPLC, tenemos el método inmunológico que todos conocemos y que se hace en un montón de laboratorios. A mí no me importa que sea HPLC o que sea inmunológico. Lo que me importa es que esté certificado por el NGSP. Si está certificado por el NGSP, ese valor de hemoglobina, que además el bioquímico ha controlado y que tiene bajo control de calidad, puede ser utilizado. Eso a nivel mundial, ¿sí? Que después la sociedad, respetamos, no la usa, pero ustedes tienen que saber, porque quizás mañana se van a trabajar a Brasil, o se van a trabajar a Estados Unidos, se van a trabajar a Francia. Bien, esa es la condición. Bueno, acá tengo 3 pacientes. ¿Me das 10 minutos? Son las 7 y... Bueno, dale. Sí, porque empezamos más tarde. Fíjense. Pacientes sin antecedentes. Glucemia de 85 miligramos con una hemoglobina A1C de 6,8% y método columnas cromatográficas. Les cuento, las columnas cromatográficas ya no existen. Pero la vida nos da tanta sorpresa a veces cuando uno anda ahí caminando por el mundo, que qué sé yo, alguno que quedó guardada y se fijó en la fecha de vencimiento, no sé. Tenemos otro paciente que lo tenemos con insulinoresistencia, conocemos, está diagnosticado de insulina, tiene una glucemia de 107. ¿Sí? Este paciente está tratado y tiene una hemoglobina de 6,8% hecha por HPLC y el método está certificado. Y este otro paciente es un paciente diabético, tiene una glucemia de 107, igual que este paciente, y tiene una hemoglobina A1C de 6,8%. Y el método es inmunoturbidimetría y está certificado. A ver, estos 3 pacientes vinieron a visitarlos esta tarde, porque les tocaba la consulta. ¿Qué hacemos? Este paciente, olvidémonos de todos los métodos que puede haber dando vuelta por ahí, que afortunadamente hoy ya casi no están. Pero lo pongo, qué sé yo, uno nunca sabe. ¿Sí? Me pasó una cosa con un bioquímico. Se olvidó de cambiar esto en el protocolo. Cambió el método,
pero se olvidó de cambiarlo en el protocolo, siguió diciendo columnas cromatográficas. Cuando yo vi el resultado, señora, esto no sirve. Hablé con el bioquímico y me dice, pero si yo estoy usando inmunoturbidimetría, y digo, pero en tu protocolo, no me di cuenta. Bueno, me error. Ahora, ¿y este paciente? ¿Qué hago con este paciente? Yo no soy médico, soy bioquímico. Tengo todo controlado, ¿no? ¿Y les pedimos para HPLC? No, el método es HPLC. En este paciente el método es HPLC certificado. Para ustedes es insulinoresistencia. Bueno, una prueba de la glucosa, ¿no? Bueno, chicos, la ADA dice que si estamos en Francia, este paciente es diabético. Bueno, pero yo para que tengan en cuenta, esa glucemia de 107, qué sé yo, le pido una prueba de tolerancia, seguro que se la voy a pedir para ver qué está pasando en el... Porque acuérdense que la hemoglobina A1C se modifica más con la glucemia postprandial que con la en ayunas. Tiene más valor la glucemia postprandial que la glucemia en ayunas. Y si tiene una hemoglobina hasta 8. No, si tiene una hemoglobina total de 16, 8%. porque tiene hemocromatosis, bueno, o sea, tiene que ver la prueba de hacer la glucosa. Pero yo informo porcentaje de hemoglobina. Bueno, Tenemos que ver el paso. Hay que ver el paso. Sí. ¿Y este otro? Felicito la casa. Pi, este lo atiende el doctor Miguel Lladós. Mira, 6,8 de hemoglobina y 107 de glucemia en ayunas. Sí, pero el método está certificado y todo. Y yo me voy tranquilo a mi casa. ¿Ventajas de la hemoglobina? Mejor índice de exposición glucémica total y riesgo de complicaciones crónicas, por lo que explicamos recién. Variabilidad biológica menor, es muy chiquito el valor de referencia. Mejor estabilidad preanalítica, la muestra puede estar en heladera una semana. Saco hoy, a cualquier hora, no me importa la hora en que le saque la hemoglobina, si está en ayuna, comió o no comió, y la puedo guardar una semana en heladera, no en freezer. Es decir, que si el bioquímico dice, no, hace 3 días le saqué ya, y yo digo, hace 3 días, está perfecto. Sin ayuno ni extracciones hora dependiente. Tampoco pidan a cualquier hora. Pidan en ayuno, saca sangre y se pone a trabajar. Porque ustedes cuando les dicen esto, pero me dijeron, dígale a los químicos que le hago una hemoglobina. Bueno, no está afectada por alteraciones agudas de la glucemia, es decir, que es lo que hablábamos recién, que si el paciente está con algo que le produjo la hiperglucemia y la hemoglobina está normal, es porque no venía con glucemia alta. ¿Sí? Perfecto. Y limitaciones. Limitaciones. Hay variantes de la hemoglobina, como son la S, la C, la F, la fetal, la E, que en algunas técnicas modifican el resultado, porque son tomadas como hemoglobina glicosilada. Cuando dudo o todo lo demás, por ahí le puedo pedir una corrida de hemoglobinas y saber si ese paciente no está genéticamente alterado. ¿Cuándo? 13%, 14% de hemoglobina A1C. Condiciones que modifican el recambio. Ojo, la anemia hemolítica, la hemorragia de las transfusiones. Por favor, no le pidan análisis a los pacientes que han sido transfundidos porque le estoy haciendo al señor que le dio la sangre. No, a eso. Una mezcla, Claro, porque hacele la creatinina, la creatinina del señor que le dio la sangre está bárbara. Y un poquito de él y un poquito del señor más o menos le va a dar bien. Entonces esperen, no sean ansiosos. Bueno, bien, si la edad de la raza modifican, las razas negras tienen un poquitito más alta y las situaciones clínicas especiales de aumento agudo de glucosa, como por ejemplo, si a ustedes les llega un nene con diabetes tipo 1, van a tener una hemoglobina normal. Si acaba de hacer la hiperglucemia o hace su debut, porque no le hemos dado tiempo a la hemoglobina glicosilarse. Bueno,
y paramos acá. Dale, para acá, sí. 2 veces al año la hemoglobina en pacientes controlados, 4 veces con cambio, pequeños cambios, 0,3%, 7,3, 7,6. Deben ser interpretados con imprecisión del ensayo. De esto que hablábamos, del error que no lo vamos a evitar por más que seamos el mejor bioquímico. Bueno. Intervalo. Pues llegamos. Vamos a seguir y la clase que vamos a ver ahora tiene que ver, la voy a resumir mucho más rápido, así paso rápido las diapositivas primeras que son las que podemos pasar. Acá todos saben el camino que llevan los lípidos y si no lo saben, ahí les dejo una diapositiva después. Yo les dejo la charla y la revisan, se acuerdan de todo lo que pasa con los kilomicrones que entran, que salen, la VLDL, la HDL, todo eso se acuerdan, lo saben perfectamente. Bueno, lo saben entonces, lo saben. Cuando hablamos con Miguel de la charla... El chiquitito. Ah, cierto. Cuando hablamos con Miguel de la charla... Cuando hablamos con Miguel de la charla de hoy, me pidió tantas cosas que la verdad que he estado horas resumiendo, pero no importa. Por vos lo hago. ¿Cuál es el perfil lipídico que pide un médico básico para evaluar riesgo de enfermedad cardiovascular? Rápido. ¿Cuál es? Está con signo de pregunta. ¿Cuál es el perfil? Y alguno calcula el LDL. Muy bien. Sí, pero el pedido para que el bioquímico se lo haga es colesterol, HDL, LDL, triglicéridos. Y por favor, háganle el cálculo al médico del colesterol, no HDL, porque es solo un cálculo. Y se lo informan y van a quedar en este bioquímico me informa el colesterol, no HDL. Porque no es más que un cálculo matemático. Para los que no se lo calculó el bioquímico, le restan al colesterol HDL y les va a quedar el HDL. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa le podría agregar? Porque ya estoy en la Mayo Clinic. O, no sé, de Güemes. O en el Hospital Córdoba. Claro. ¿Qué le puedo agregar? Apodesia y la LPA chiquita. ¿Sí? ¿Cuántas veces voy a pedir la LPA chiquita? Tantas como sean necesarias. Cuando el LDL está alto. Bien. Le doy... Vamos a hacer Rosubast. Vamos a hacerle propaganda le doy Rosubast. Y no le baja la LDL. Puede ser que ese paciente sea un paciente que tiene LPA chiquita, que es una LDL, que tiene ahí una colita, bueno, lo sabemos. ¿Cuántas veces voy a pedir la LPA? Una sola vez, porque el aumento es genético y ya está. Ahora están trabajando con algunas medicaciones que parece que estarían bajando la LPA, pero está todo ahí. Yo no he visto nada concreto. Muy bien. Tengo todos estos datos y tengo aquellos también. ¿Sí? Y este es el simplísimo metabolismo de los lípidos, que tiene una vía exógena, ¿no es cierto?, donde los lípidos de la dieta y los que vienen con los ácidos biliares van al intestino, se forma el kilomicrón, entra el kilomicrón y ese kilomicrón tiene receptores en el hígado. A medida que va el kilomicrón circulando, se va depletando de los triglicéridos, le va dando triglicéridos a los tejidos y queda el remanente de kilomicrón que se va a pegar al hígado.
entra al hígado, se desarma, etcétera, etcétera, y se forma la VLDL. La VLDL sale del hígado, en el hígado también se forma la ApoB100, y tanto la síntesis de VLDL como ApoB100 están reguladas por la insulina. Por lo tanto, cuando hay insulinoresistencia, hay aumento de la síntesis de ApoB100 y aumento de la síntesis de la partícula de VLDL. Por eso, la hiperinsulinemia sería medidora, entre comillas, de la enfermedad cardiovascular, porque estaría afectando esto. Esta VLDL se transforma en IDL, enzimas no las nombro, y esta IDL se transforma en la LDL. Es decir, que la LDL es la VLDL a quien le sacamos los triglicéridos, nada más. Y esa LDL va a los tejidos, al hígado o a los tejidos extrahepáticos. Y esta sería la vía endógena. Por el otro lado, el hígado sintetiza la HDL va a los tejidos, toma todos los mecanismos que conocemos y hace el transporte reverso del colesterol, llevando el colesterol al hígado. Muy bien. En insulinoresistencia y en diabetes están afectados entonces tanto el metabolismo de los lípidos como el de las apoproteínas y las enzimas que participan. Todos esos mecanismos, que no vamos a ver por supuesto, llevan a esta dislipemia propia del paciente diabético o del paciente insulinoresistente. ¿Y cuál es la característica? Están los triglicéridos elevados. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene? ¿Qué es un triglicérido elevado en un paciente diabético? Les doy dos resultados. 320 y 1480. Entonces no hace falta, pero más de 200. Ya se considera un triglicérido elevado. ApoB elevadas. Un patrón B de subclases de LDL. Las LDL circulan habitualmente en 4 tipos, la 1, la 2, la 3 y la 4. La 1 y la 2 es lo que se llama patrón A y son las LDL hermosas, grandes, preciosas, con el colesterol y los triglicéridos que tienen que tener. Las B, que son las 3 y las 4, son las glicosiladas, las oxidables, las etcétera, etcétera, y son las pequeñas y densas. Entonces, en diabetes nos vamos a encontrar con LDL pequeñas y densas. No hay un método para cuantificar las LDL que no sea la ultracentrifugación, método de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay disminución del colesterol de HDL, entonces cuando encontremos, como decía recién el doctor, un triglicérido elevado y una disminución de HDL colesterol, pensemos en esta dislipemia de la insulinoresistencia y una disminución de ApoA1. ¿Estamos? Hecha la presentación. Quería destacar que cuando la LDL es captada por su receptor, el receptor toma toda la partícula de LDL y la internaliza y vuelve a la membrana el receptor. ¿Sí? ¿Por qué lo digo a esto? Porque acá interviene una molécula que lo que hace es impedir que esos receptores, o disminuye el número de receptores que van a la superficie. ¿Sí? Muy bien. Esa molécula es la PCSK9. Hoy hay medicación, drogas que inhiben el PCSK9 para que haya más receptores en la superficie y capten más moléculas de LDL. Por eso puse esa, porque están como muy avanzados los estudios con estos. Hay drogas ya, que están. Muy bien. Y otro tema muy importante es que las lipoproteínas
intercambian entre ellas. Toma un mol de triglicéridos, dame un mol de colesterol. Ese intercambio se produce a través de una proteína que es la proteína transportadora de ésteres de colesterol. Toma un mol de colesterol, dame un mol de triglicéridos. Cuando las proteínas, las lipoproteínas, ven su metabolismo frenado, como ocurre en diabetes, están mayor tiempo circulando. Al estar mayor tiempo circulando, tienen más posibilidades de transferirse. Entonces, las HDL se transforman en HDL ricas en triglicéridos, no toman colesterol. Las VLDL se transforman en VLDL ricas en colesterol, pequeñas y densas, y atraviesan la membrana del endotelio vascular, ¿sí? Las LDL se llenan de triglicéridos y se hacen pequeñas y densas. Es decir, fíjense este gran lío que hay, y cuando los bioquímicos queremos cuantificar, nunca tenemos en cuenta todo esto que está pasando. No lo podemos cuantificar a esto, pero sí de alguna manera podemos ver con resultados del laboratorio. Y acá sí se ponen a trabajar, porque si no, no les damos el certificado. Paciente que presenta los siguientes datos de laboratorio. Tiene un colesterol total de 205. Está bien, es bárbaro. HDL de 39. Bueno, está ahí. Una LDL de 107. Quédate tranquilo. Un triglicérido de 218. Una ApoA1 de 108, que bueno, depende del método, pero por ahí están 120 más o menos el resultado, el valor. Y una ApoB100 de 132. En la mayoría de los métodos es hasta 120 la ApoB. Entonces, tenemos un perfil lipídico ahí tampoco, pero yo les pregunto a ustedes, y ahí si no contesto hasta que no lo contesten ustedes, ¿cuál es la masa de colesterol total contenida en las lipoproteínas aterogénicas? Primera pregunta, la LDL no está contenida en la ApoB. ¿Cómo? ¿En la ApoB? ¿La LDL dentro de la ApoB? No. La ApoB es dosaje de ApoB. Pero la LDL no está dentro del grupo de la ApoB. Sí, la LDL tiene una ApoB. Claro, tiene ApoB. Por eso, yo lo que alguna vez leí de que, por ejemplo, el laboratorio, la técnica del laboratorio de la LDL colesterol es de mala calidad o difícil de realizar. Pues, ahora tenemos métodos homogéneos que son bastante buenos. Entonces tenés que pedir ApoB directamente y no pedir LDL. No, porque hay laboratorios que no te hacen ApoB o hay hospitales donde no hay ApoB. Pero no es una locura decir obviar LDL colesterol y pedir ApoB solo y LPA pequeña. Sí, lo que pasa es que yo no vería algunas cosas, pero te diría o la calcularía. En este caso la puedo calcular porque es menor de 400. Sí, hay un lipidólogo. Hay una técnica nueva para calcular que hay un médico lipidólogo. Si es más de 200. 166, ¿verdad? ¿Qué? La lipoproteína heterogénica. 166, pero no sé de dónde salió, doctor. Ah, bueno. Yo no voy a contestar. Es el número de dónde salió. ¿Cómo calculó la masa de colesterol contenida en las lipoproteínas aterogénicas? Y usted se calla, a usted la señalo ahí, usted se calla. Colesterol total menos HDL. Como de Freeway. Esa es la cuenta que hice. Perdón porque estábamos hablando de una cosa y allá de otra. Allá el doctor dice que el colesterol que está contenido en las lipoproteínas aterogénicas es de 166. Y yo estoy de acuerdo con el doctor. Muy bien, Lo que yo quiero saber es por qué me dijo eso. Colesterol total menos HDL. Claro, colesterol total menos HDL. ¿Qué tengo? Todo el colesterol de las lipoproteínas que tienen ApoB.
Por lo tanto, la única que no tiene ApoB es la HDL. ¿Cómo puedo calcular entonces 166? Restando colesterol total menos HDL. El colesterol no HDL. ¿Y por qué el valor 166, que se lo digo yo, está alto? 130. Trabajo con el HDL. 130. ¿Cuándo? Normal. 130 normal. ¿Cuándo? Tenemos que ver qué es normal. Entonces, está perfecto, sí, pero yo papeleate un poco. Si el paciente es un paciente que ya tuvo un evento cardiovascular, la LDL tiene que llegar a ser 70. Entonces, el colesterol no HDL no puede superar el 70 más 30. Si fuera un diabético, podemos trabajar con una LDL de 100. No puede ser más de 130. Y si es un paciente que no tuvo evento, que no es diabético, que es un divino, que soy yo, sano, impecable, un señor impecable, De 100 a 130. hasta 160 lo puedo aceptar. Pero estamos hablando de un paciente impecable. Bueno, muy bien. ¿Todo el mundo entendió? Bien. ¿Cuál es la concentración de partículas aterogénicas? Porque lo que vimos ahí es la concentración de colesterol contenido. Ahora, ¿cuál es la concentración de partículas aterogénicas? Las pequeñas evidencias. Y 132. Pero concentración siempre implica un número y una unidad. La ApoB. Está bien. Pero vieron que en la facultad siempre te preguntan ¿por qué? Justifique su respuesta. Las partículas que transportan ApoB tienen solo una molécula de ApoB. Lo que indica que si están aumentadas, si está aumentada la concentración de ApoB, está aumentada la concentración de partículas aterogénicas, del tipo que sean. No sé si son LDL, si son VLDL, remanentes, etcétera, etcétera. No lo sé. Entonces, el valor de ApoB a mí me indica el número de partículas aterogénicas que están circulando. Está alta la ApoB, hay un número elevado de partículas aterogénicas. Y la tercera pregunta es ¿cuál es la concentración del colesterol contenido en los remanentes de lipoproteínas? Que ya se los dije a eso al principio de la clase. ¿Qué son los remanentes? Todas las lipoproteínas, todo el colesterol que no está ni en las H ni en las L. Entonces, colesterol total menos HDL menos LDL me da la cantidad remanente, que como un valor que podemos tomar es de 30 miligramos. ¿Qué son los remanentes? La VLDL, me incluye a la VLDL, a la IDL si la hubiera, al remanente de kilomicrón. Y a las VLDL que puedan estar o no modificadas. Bien. Fíjense cómo con este lipidograma, miren todo lo que calcularon. ¿Qué han hecho ustedes con ese paciente? Aparte tiene relación triglicéridos HDL elevada, 5,5, probablemente tenga insulina resistencia asociada porque el perfil es aterogénico. Es un perfil aterogénico, pero está tan cerquita de la normalidad, sin embargo, tiene elevado esto. Bueno. Entonces, solo para que recordemos, acá tenemos todas las partículas, kilomicrón, VLDL, IDL, LDL, kilomicrón, que son las que tienen ApoB. Eso es el colesterol no HDL. Y acá la HDL solita, triste y abandonada. Si la HDL está modificada, no sirve. Por más linda que la tengamos, alta y todo lo demás, no sirve.
tiene modificaciones y eso hace que la HDL no cumpla la función que tiene que cumplir. O sea, un HDL normal, pero con un supuesto VLDL mayor a 30, estamos hablando de aterogenicidad y de insulinoresistencia probablemente. Exacto. Bien, este gráfico lo quise poner porque es muy representativo. Volvemos a comparar. Esto a mí me está dando, esto es el colesterol total, al que le resto el HDL y tengo el colesterol de LDL, LPA chiquita, IDL, VLDL y demás remanentes. ¿Sí? Cuando bajo el gráfico de abajo tengo, fíjense, las partículas que tienen ApoA1, que sería la HDL, y todas las partículas que tienen la ApoB, que tienen esta esferita roja. Entonces, la concentración de ApoB me da la concentración de partículas aterogénicas. O no, porque si tiene una ApoB normal, estaríamos normal. Bien, esto es lo mismo. Entonces, ¿para qué sirve calcular el colesterol no HDL? Es predictor de enfermedad cardiovascular. Siempre acá hablamos de riesgo, ¿no? Siempre estamos hablando de riesgo. Es el segundo blanco en terapia en pacientes con triglicéridos mayores a 200. Incluye a todas las lipoproteínas ApoB. Entonces, el colesterol no HDL no reemplaza a la determinación de ApoB. Pero si no tengo ApoB, el colesterol no HDL me está dando una idea de la cantidad de partículas aterogénicas que tengo que transportan ApoB. ¿Está eso? Entonces, no todos los laboratorios, no todos los hospitales, no todos... Acordémonos que en la Argentina tenemos bioquímicos que están allá pasando la quebrada de Humahuaca y que tienen un laboratorio básico donde no hacen más que... Bien. ¿Cuándo calculo la LDL? Siempre la puedo calcular, siempre que no tenga más de 400 según Friedwald. Según los bioquímicos, cuando empezamos a calcular después de los 200, empezamos a encontrar una amplia variabilidad entre la calculada y la hecha. También recordemos que los métodos homogéneos que hoy miden la LDL son métodos que en muchos casos no distinguen variabilidad de las lipoproteínas. Entonces por ahí se pueden estar mezclando algunas VLDL, algunos remanentes, pero bueno, por ahora es lo que hay. Yo prefiero una LDL dosada a una LDL calculada cuando los triglicéridos están por encima de 200 o 300. Y tiene ventajas prácticas el colesterol no HDL porque los bioquímicos sabemos cuando tenemos triglicéridos altos es muy difícil en las técnicas que hay interferencia. En cambio con esto no, porque tenemos que... Eso es lo que yo te decía. O sea, desde el punto de vista médico, ¿cierto? Un lipidólogo que se llama Schreier, él decía que no pedía LDL por el laboratorio por las dificultades técnicas de la prueba. Claro, pero eso se ha ido modificando muchísimo. Esto es bastante reciente. Sí, pero por eso yo estoy diciendo, pero cuando vos haces el cálculo y cuando ves el resultado, estoy hablando de LDL, sí, no, por arriba de triglicéridos altos, ¿no? Porque si no, no vale la pena hacerlo. Claro. Aplicar la fórmula y ya está. Por eso hay una fórmula nueva que es igual a la de Friedwald, pero los triglicéridos dividido un número que lo sacas de una tabla que tiene que ver con el valor de LDL y el valor de colesterol no HDL. Entonces dividís por 4, dividís por 3 y eso, incluso en el Hospital Córdoba un grupo de bioquímicas amigas lo hicieron y vieron que hay mucho más concordancia, al menos con los métodos homogéneos. Bueno, acá también los voy a poner a trabajar, porque dice, ordenar las siguientes determinaciones de mayor a menor
de acuerdo a su valor predictivo positivo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Qué ponemos primero? ApoB. ¿Qué ponemos después? A ver, yo debo mi formación a la doctora Laura Schreier, una lipidóloga mundialmente reconocida que trabaja en Buenos Aires y con quien tengo una relación muy cercana, que trabaja con el doctor Fernando Brites. Los dos son dos lipidólogos espectaculares. Esto es un trabajo de ella, ¿sí? Por eso he puesto acá gentileza de ella. Por lo tanto, los resultados, bueno, esto es lo que dice la doctora Schreier. Y no porque lo diga ella, lo que dice el trabajo, pero está hecha ahí en el laboratorio de lípidos de SPID. Bueno, después, ¿qué pondrían? Entonces, primero la ApoB, después colesterol no HDL, después acá hay algo de lo que no hemos hablado, que esto lo dejamos abandonado en una época, el índice de Castelli, y ahora lo han vuelto a tomar, porque si yo tengo un colesterol alto y una HDL baja, ¿sí?, estoy hablando del síndrome de insulinoresistencia y esta situación que se plantea en el diabético. Bien. Y después, ¿qué pondrían ustedes? ¿La H o la relación? Y al último, y les encanta pedir colesterol y triglicéridos. Y nada más. Pues, ¿para qué les sirvió esto? Si no pidieron la H, no pidieron la L, nada, no pueden calcular nada. Bueno, está bien, colesterol de 300, pero ya lo tengo que tratar de otra forma. Bueno. Eduardo, hay una cosa que nos invita siempre a discutir entre nosotros, que es el impacto que tiene el triglicérido en la enfermedad cardiovascular. Para esa lipidóloga que es brillante, lo descarta el triglicérido por lo que vos estás preguntando como riesgo de enfermedad cardiovascular. No lo puso ahí. Y bueno, pero está dando un mensaje subliminal, digamos. Claro, no lo puso ahí. Pero muchos están haciendo Porque yo quiero, porque el triglicérido lo vamos a tratar separadito. Es lo que decía Andrés, por mucho tiempo, discúlpame, por mucho tiempo se consideró que el triglicérido alto era una expresión de que predominan las lipoproteínas pequeñas y densas. Es decir, el triglicérido alto, simplemente, pero no por condición aterogénica propia del triglicérido. Y en otros tiempos no se le llevaba el apunte. Exactamente. El triglicérido alto no servía para nada. Ya no, acá también viene por el tema de que produce una lipotoxicidad de la célula beta del triglicérido elevado. Entonces, la apoptosis de la célula beta viene como remanente de años de triglicérido elevado. Claro. En realidad, más que el triglicérido como molécula, es el ácido graso libre, ¿no? Sí, está en la célula. Bueno, ¿vemos si estamos bien? Perfecto. ApoB 100, colesterol no HDL, estos dos son paralelos, no se reemplazan, son útiles. Colesterol LDL, la relación colesterol total HDL, una HDL y un colesterol total. Y fíjense que casi con un colesterol y una HDL podríamos andar, porque podemos calcular el HDL, podemos calcular el índice de Castelli, supongamos que un día el bioquímico no tenía reactivo para HDL, o bueno, lo calculamos si el triglicérido está normal. Bueno, y ahora agárrense entre ustedes de los pelos, porque yo no me voy a agarrar de los pelos, menos con el doctor Yados, ninguno de los dos. Y acá vienen los triglicéridos en ayunas o no en ayunas. ¿El lipidograma en ayunas o no en ayunas? Y bueno, no sé, hagan lo que ustedes quieran. Yo se los cuento. Ustedes tómalo o déjalo. Yo. Sí, pero.
Va a haber de origen, tiene que irse menos. Bueno. No, pero está adquiriendo valor los triglicéridos postprandiales. Claro. ¿Y cuándo se los hago? Ahora después de comer. No, es que Ahora después de comer. Nos vamos a hacer todos un triglicérido. Ahora después de hacer. Después de comer. ¿Qué otro? A ver, ¿cuándo se lo puedo hacer? ¿A la hora, a las 2 horas, a las 4? Nunca, jamás, no, sí, a las 8, junto con la glucemia. Acuérdense que el pobre paciente no lo manden a hacerse la glucemia y no le digan que no haga... 8 horas de ayuno. 8 horas de ayuno. Los últimos trabajos que se han hecho con mucha gente, no con trabajos, estamos hablando de miles de pacientes, dicen que en cualquier momento del día. Y existen gráficos donde el colesterol total hace esto, la HDL hace esto a lo largo del día y en cualquier momento y dependiendo de cualquier comida, la LDL hace esto y el triglicérido hace esto. ¿No hay que ajustar el valor del triglicérido a menos 175, no proponen? Entonces, cuando yo pido un lipidograma no en ayunas, el valor de triglicérido no es de 150, es de 175, algunos trabajos hablan de 180. Entonces, pero claro, pero el paciente vino, se comió no sé qué cosa anoche y vino y tiene 300. Pobre paciente, está en riesgo. Ese es el tema. A ver, yo tuve una clase a bioquímicos donde una bioquímica no le pude hacer entender y se fue sin poder hacer entender. Porque decía, y claro que le va a dar alto. Sí, pero ¿cuán alto le da? Ese es el tema. Claro, ninguno de nosotros tendría que tener más de 180 miligramos de triglicéridos, haya comido lo que haya comido. Por supuesto, hay recomendaciones. Si los triglicéridos dan por encima de 400, pedirlo en ayunas a ver si eso se repite o no. Pacientes que están tratados para hipertrigliceridemias. Hay algunas indicaciones. Pero como primer medida, a ver, lo voy a evaluar a este paciente en su riesgo, no hace falta que tenga 12. Ahora, todo lo que es valores de referencia, ahora, el valor de determinaciones están estandarizados para o sea, hace años a ciertos parámetros. Pero vos misma lo estás diciendo, valor de referencia para triglicéridos, los valores de referencia de colesterol, HDL y LDL no cambian con la dieta. Eso es lo que pasa. No está estandarizado para hacerlo a la mañana en ayunas, digo. Sí, está estandarizado, pero da lo mismo que lo hagas a cualquier hora. El valor que vos tenés que modificar como valor de referencia es el del triglicérido. Que a medida que me alejo del 175, estoy con cada vez más riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si se lo pedí en ayunas, le tengo que decir al paciente, le tengo que decir, no, el paciente no puede tener más de 150. Si se lo pedí en cualquier momento del día, sin ayuno, a las 8, porque la doctora le pidió a las 8 horas, porque así también se hacía la glucemia y todo lo demás, no tiene que tener más de 175. Entonces, eso es lo que modificamos. Y si tiene 200, 250, 300, y sí, porque comió, ¿cuánto va a tener? Pero no lo tendría que tener. ¿Está claro? Hay un enlentecimiento del metabolismo de las proteínas con triglicéridos. Una consulta. Si estos pacientes, por ejemplo, tienen una hemoglobina glicosilada de 12, sí. O sea que no está bien claramente. No está controlado. No. ¿Es fidedigno el perfil lipídico? Como para decir, yo lo veo la primera vez, tiene 12 hemoglobina glicosilada. Y lo más factible es que tenga un perfil lipídico. Tiene un perfil lipídico. Porque van de la mano la hemoglobina y el perfil lipídico. A mí la experiencia siempre me ha mostrado. La glucemia de 107, 108, 110 con la hemoglobina de 6,3 y el HDL bajo y el triglicérido alto. Es como una cosa casi estándar en estos pacientes. Pero no le espero a ese paciente, lo medico inmediatamente.
O le bajo la... No, yo sé, pero bueno. Yo no te lo... Ahí la tenés a la doctora si querés que te conteste, porque yo no te lo puedo contestar. No, bueno, no me claro, pero digo, ¿es fidedigno ese perfil? A ver, en casos de duda, te dicen, bueno, hacéselo en ayunas, ¿sí? Pero vos me estás hablando de un triglicérido que no está tan alto. Y la hemoglobina tiene que ver con el metabolismo glucídico, que va a ir acompañado con todo esto. Es decir, lo que te está diciendo la hemoglobina, el lipidograma y todo demás, que el paciente está tratado como la mona. Entonces, lo más factible es que cuando le bajes la glucemia, le modifiques su lipidograma, etcétera, etcétera. Porque esa es la otra realidad. Bueno, esto explicando un poquito del valor que tiene de un triglicérido no en ayunas, es que incluye a los remanentes de kilomicrones y a los remanentes de VLDL. Y estos remanentes, como son ricos en colesterol, son más pequeños, más densos que los kilomicrones grandes y que las VLDL, pueden atravesar el endotelio y sufrir todo el proceso que sufren las LDL, la acumulación, la célula espumosa, etcétera, etcétera, que da origen a la aterosclerosis. Los triglicéridos en ayunas excluyen al kilomicrón remanente y a la VLDL remanente. Si están altos, están. Y si modifico y calculo, están. Pero digamos, en un paciente, hay pacientes con lipidogramas normales que no le puedo detectar los remanentes. Bueno, y por último, es la última diapositiva. Riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? Lo más importante. Claro. El riesgo residual es aquel paciente que sigue presentando complicaciones, tiene complicaciones y tiene un buen control de LDL colesterol. Entonces, cuando lo evalúo a ese paciente, tiene un HDL menor de 40, tiene un triglicérido mayor a 150. Bueno, habíamos dicho que tiene un buen control de LDL, tiene LDLs alteradas cualitativamente, eso lo veo a través de, sí, puede ser una ApoB, tiene un colesterol no HDL elevado, que habíamos dicho que era el segundo target del tratamiento, hay colesterol remanente, que se calculaba colesterol total menos HDL, hay una ApoB 100 elevada, y hay una relación LDL-HDL mayor a riesgo, mayor a 5, que nos representa un riesgo 6 veces mayor si es mayor a 5 que menor a 5. Entonces, fíjense que este paciente, a pesar de tener un buen control de LDL, presenta todas estas alteraciones. Sigue, y eso se llama riesgo, se conoce como riesgo residual. Entonces muchas veces no tiene ningún sentido solo evaluar la LDL. En HDL, por ejemplo, la doctora Dreyer hizo un trabajo muy importante que qué pasa con las HDL cuando aumentan después de un tratamiento. Aumenta el colesterol de HDL y sin embargo son HDL que no sirven, que no cumplen la función correctamente porque quedarían como en el medio del camino en su síntesis. Entonces, son LDL que tienen ApoA1 y ApoA2, que la que tiene ApoA1 es mucho más eficiente que la que tiene ApoA2, o rica en triglicéridos. La cuestión que son HDL que a pesar de haber aumentado en un resultado de laboratorio, el colesterol HDL normal, esas HDL no serían funcionalmente adecuadas. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. No lo sabemos. Por eso, ojo con él. Por eso hablan de que el aumento de HDL no sería algo que me está diciendo, qué bien que está el paciente. Digamos, no sería un marcador de buen LDL.
Seguimos insistiendo en Totalmente. PNL para ver Y- si un paciente está bien tratado. Sí, el target 1 es la L, es la L de L. Sí. Seguimos viendo. Seguimos con eso, pero lo que quise mostrar hoy, que ese valor solo no me sirve de nada. Uno Y se que- pone contento cuando aumenta el HDL. y que yo puedo, claro, y que yo puedo con un lipidograma basal, con un lipidograma cualquiera, yo puedo calcular todo esto y tener como una imagen un poco más evaluativa del riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Bueno, acá como ven es muy importante el diabetes, obesidad y síndrome metabólico. Muy bueno, che. Llegué.